Paz y bien, niños. Vamos a continuar con el desarrollo de este tipo de clases hasta que nos veamos pronto. ¿Sí? Agradeciendo siempre al Señor por un nuevo día que nos regala y sobre todo tenemos salud. Muy bien. Hoy día, lunes 20 de abril, voy a tratar de que tú expreses la comprensión de ángulos mediante dibujos. ¿Ya? Vamos a recordar también los saberes pasados que trabajamos, que fueron segmentos, semirrectas, rayos y ángulos, que tú también ya lo conoces. Entonces el día de hoy vamos a recordar y te voy a dar un poco de teoría para trabajar una ficha bastante simple, y ya toda esta semana vamos a trabajar con ángulos. Entonces lo que vamos a hacer es recordar lo que tú ya sabes. Entonces vamos a trabajar con ángulos. La clase anterior trabajamos lo que eran rayos, ¿sí? Segmentos, rayos. Entonces, un ángulo es la unión de dos rayos. En este caso tenemos el rayo OA y el rayo OB, ¿ya? La unión de dos rayos forman ese ángulo. Entonces, este sería el vértice y estos serían los lados. Aprovechando esta gráfica, vamos a conocer lo que es la bisectriz. La bisectriz es otro rayo que va a dividir en dos partes iguales a esta medida. Entonces, supongamos que esto medía 40 grados, supongamos. Entonces, la bisectriz es otro rayo que va a partir exactamente en dos partes iguales. Entonces, si esto vale X, esto también vale X. Este término es importante para los ejercicios posteriores que vamos a desarrollar. Entonces, repito, un ángulo es la unión de dos rayos con un mismo punto de origen. La bisectriz es otro rayo que va a dividir exactamente en dos partes iguales a este ángulo. Por ejemplo, tú tienes un ángulo que mide 30 grados y yo te digo, traza la bisectriz. Entonces tú trazas un rayo a la mitad, entonces esto medirá 15 y esto medirá 15, exactamente igual. Lo que vamos a recordar también son las clases de ángulos. Primero, por su medida. Por su medida son ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Puede medir desde 1 grado hasta 89 grados. ¿Sí? Es un ángulo agudo, menor de 90 grados. Un ángulo recto, que está formado por dos rectas perpendiculares. También trabajamos rectas paralelas perpendiculares. Entonces estas son perpendiculares, forman un ángulo recto. Generalmente este ángulo lo tenemos en nuestra casa en todo lugar, ¿no? Por ejemplo, esta pizarra está formada por 4 ángulos rectos, ¿sí? 4 ángulos rectos. Luego tenemos el ángulo obtuso, que mide más de 90 pero menos de 180. Repito, puede medir 91, 100, 105, 107 hasta 179 grados. Y tenemos el ángulo llano, que mide exactamente 180 grados. Si tú comparas estos dos, el ángulo llano es el doble del ángulo recto. Muy bien, vamos a continuar con las clases de ángulos, pero ahora vamos a ver un ratito, según su posición, ¿ya? Según la posición de los ángulos. Tenemos los ángulos adyacentes. Cuando dos ángulos son adyacentes, ¿qué quiere decir adyacentes? Que un ángulo está al lado del otro. Por ejemplo, acá tengo un ángulo, ¿sí? Y voy a construir un ángulo adyacente, o sea que está al ladito. Eso quiere decir adyacente. Entonces, cuando en los ejercicios yo te diga, son dos ángulos adyacentes, quiere decir que están juntos, que comparten un mismo punto de origen, un mismo vértice, ¿ya? Luego tenemos los ángulos consecutivos. Los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos. ¿Pero qué son consecutivos? Lo mismo, que uno está al lado del otro, que le sigue. Comparten el mismo punto de origen, pero también comparten los mismos lados. Ángulos consecutivos son adyacentes uno tras de otro, no están separados. ¿Ya? Y me imagino que en el ejercicio te van a dar 5 ángulos consecutivos, te van a decir, ¿no? 5 ángulos consecutivos. Entonces tú trazas tu figura y dices 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Eso quiere decir consecutivos, que comparten un mismo punto de origen. Y por último, según su posición, tenemos yo te estoy entregando, te he mandado adjunto 2 fichas. Una ficha informativa donde está todito esto que te estoy explicando, que es la teoría. Esa ficha informativa la vas a pegar en el cuaderno, ¿ya? Luego te he mandado otra ficha práctica donde está todo lo referente a lo que te estoy explicando. Está demasiado simple. Solamente es identificar cuando un ángulo es agudo, obtuso, llano, recto, ¿sí? Y toda la información que te estoy dando ahora la vamos a aplicar a las siguientes clases donde vamos a hacer ya los ejercicios. Ángulos opuestos por el vértice. Al decir opuesto, es decir, que está al frente, ¿sí? Son 2 ángulos. Mira, acá voy a poner el ángulo X y acá el ángulo Y. Estos 2 ángulos son opuestos al vértice, pero tienen una característica, que tienen la misma medida. Entonces, si en el ejercicio te dan una consigna, 2 ángulos opuestos al vértice tienen tal medida o te ponen ahí una ecuación, entonces tú tienes que plantear una igualdad. Cuando te digan opuestos al vértice, recuerda, cuando te digan en el ejercicio opuestos al vértice, significa que vas a plantear una igualdad. Muy bien, vamos a seguir con las clases de ángulos. Tenemos ángulos según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas pueden ser 2. Fácil. Complementarios y suplementarios. Eso está en la ficha que te entregaron. Son complementarios cuando son 2 ángulos que van a medir 90 grados. Acá tengo un ángulo recto, ¿sí? Voy a trazar acá. Entonces, si yo sumo esto, vamos a ponerle alfa, y si yo sumo esto, le voy a poner beta y digo que alfa más beta es igual a 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Cuando la suma de estos 2 ángulos me da 90 grados. ¿Para qué nos va a servir eso? En los ejercicios te van a pedir, haya el complemento de. Entonces tú sabes que ya tienes que trabajar con el número 90, ¿ya? Cuando te pidan en el ejercicio. Ahora, en los ángulos suplementarios es lo mismo, pero ahora vamos a trabajar con un ángulo llano de 180. Entonces, 2 ángulos son suplementarios. Vamos a poner acá un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Un ángulo agudo, alfa y beta. Entonces decimos lo mismo, que la suma de estos ángulos me da 180 grados. En el ejercicio te van a poner, hay el suplemento de tal ángulo. Entonces tú ya automáticamente tienes que trabajar con el número 180. Muy bien, hijito, yo te he dado esta ficha informativa. Mira, te he mandado esta ficha informativa, que es lo que yo te acabo de explicar. Solo tienes que pegar. Si quieres transcribirla, no hay problema, porque hay muchos de ustedes me dicen, Miss, extraño escribir, no hay problema, lo puedes transcribir, ¿sí? O lo puedes pegar, es lo mismo. Y te he dado esta ficha de trabajo, que está demasiado simple. Si tú te pones a ver, te dice, indica qué clase de ángulo está formando cada figura. Ahí tienes figuras, tú vas a decir la abertura de la tijera, si forma un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Tienes 4 ejercicios, 5 ejercicios con esto que está acá. Ese va a ser el trabajo del día de hoy, lunes 20 de abril. Completar esta ficha y me la reenvías, por favor. A todos los estudiantes es importante que regularicen el envío de todas sus tareas. Yo ya les dije que las tareas del libro no las voy a revisar, un poco para simplificar el trabajo de sus padres y de ustedes, ¿ya? Entonces el libro lo tienen que hacer cuando se les indique, pero ya cuando retornemos a clases, Dios mediante sea pronto, entonces voy a revisar ahí el libro. Pero sí me tienes que mandar las fichas, ¿ya? Así bien, nos vemos la próxima clase.